campo magnético producido por un alambre recto con corriente. Bien, la primera configuración es el alambre recto que porta una corriente. Ya vimos de la animación que las líneas de campo forman círculos alrededor del alambre, como se muestra en la figura 28.1 que se muestra aquí. Pero quisiéramos ver un video del Dr. Michael Mello sobre donde hace un experimento y podemos más o menos discernir estas líneas. Así que vamos a pasar a ver ese video y luego continuamos con la discusión. I have a piece of plastic through which I've drilled a hole, and then I took a wire and looped it through the hole 10 times. So I have 10 strands of the wire here flowing through this hole. So if I have 1 amp of current flowing in the wire, I will have essentially 10 amps that's flowing in a straight line through the hole in the plastic. I'm now going to sprinkle some iron filings onto the plastic. I will now apply a current, and I will have to tap the plastic to get the iron filings to move. Que colocó limadura de hierro y aplicó la corriente. And you can see how the iron filings have rotated to form circles around the wire, indicating the form of the magnetic field intensity generated by a current-carrying wire. Bien, así que de la imagen vemos que la limadura de hierro que fue regada sobre el plástico, ¿verdad?, por el cual está atravesando el grupito de alambres, forman unos anillos concéntricos como se pueden ver en la imagen. Así que experimentalmente vemos que se crean estas líneas de campo magnético en forma de círculo. Si nosotros ahora cambiamos la perspectiva de ese alambre de tal manera que lo estemos mirando por encima, veríamos del alambre solamente un círculo. Y la corriente estaría saliendo del alambre. Así que como la corriente apunta hacia nosotros, yo la voy a representar con un puntito como si la corriente estuviese saliendo. Las líneas de campo magnético en este caso son círculos concéntricos, así que podemos hacer algunas de ellas, ¿verdad? Aquí tenemos la primera. Vamos a hacer una segunda. Y una tercera. Así que todas las líneas son concéntricas. Las líneas de campo tienen una dirección, así que yo la voy a indicar, ¿verdad?, con estas flechitas encima de la línea. Y si estuviésemos viendo el alambre así desde arriba, estas serían las líneas de campo. Así que, ¿verdad?, este sería el campo magnético. Si yo quiero dibujar vectores de campo magnético, recordamos que los vectores son perpendiculares a las líneas de campo. Y en este caso podríamos hacer algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a escoger este punto que le voy a llamar A. Este otro punto le vamos a llamar B minúscula. Este otro le vamos a llamar C. Y finalmente este otro D. Los vectores de campo son tangentes a las líneas de campo magnético. Así que en el punto A, por ejemplo, podríamos dibujar un vector tangente que representa el campo en ese punto A, que vamos a llamar
B sub A. Saliendo del punto B podemos tener otro vector tangente a la línea que vamos a llamar B sub B. En el punto C también vector tangente B sub C. Y finalmente en el punto D dibujamos el vector tangente B sub D. Si tenemos las líneas de campo que aquí se muestran en el color azul claro y queremos dibujar los vectores de campo magnético, simplemente dibujamos vectores tangentes a la línea de campo en los puntos que deseemos para determinar ese campo. ¿Cómo entonces se escogen estas líneas de campo? Pues entonces eso, para lograr saber la contestación a esa pregunta, necesitamos definir lo que es la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha entonces nos permite indicar cuál es el sentido, ¿verdad?, en el que están las líneas de campo magnético. Y en la figura 28.6 se muestra un alambre, está puesto hacia arriba, ¿verdad? Este alambre. La corriente fluye hacia arriba y la mano se debe colocar como agarrando el alambre, y note que el dedo pulgar se pone en la dirección de la corriente. Si tenemos esa orientación para el dedo pulgar, entonces vemos cómo los dedos de la mano cierran, ¿verdad? Y los dedos en este caso van a cerrar siguiendo esta curva, ¿verdad? Cierran en ese sentido, y note que ese es el mismo sentido en el que se dibujan las líneas. Note que si la mano cierra en este sentido en rojo, asimismo las líneas acá van a ser dibujadas. Si la perspectiva entonces no es, que vemos el alambre, sino que el alambre está saliendo de la página como vimos anteriormente, digamos que esta es la corriente en ese alambre, dibujamos las líneas de campo magnético, vamos a hacer una de ellas. Sabemos que la línea es un círculo, pero debemos entonces colocar la dirección de las líneas. Si usted coloca el dedo pulgar hacia afuera de la pantalla, sus dedos van a mostrar una curva en este sentido. Así que las líneas de campo magnético van a tener ese mismo sentido. Le ponemos las flechas de esta forma. Otra forma de pensar en esto, si tenemos en la perspectiva que estamos viendo con el alambre saliendo, es que si la corriente sale, eso va a implicar que el sentido en el cual dibujamos las flechas para identificar la dirección de las líneas de campo va a ser en contra de las manecillas del reloj. Si por el contrario tenemos el alambre y la corriente ahora va entrando, corriente entrando la vamos a indicar con las flechas, pues dibujamos la línea de campo. Si usted ahora coloca su mano derecha con el dedo apuntando hacia adentro de la página, va a notar que sus dedos cierran en este sentido. Por lo tanto, las líneas de campo tendrán esa misma dirección. También podemos asociar en esta perspectiva, como hicimos anteriormente, que si su corriente va entrando,
eso va a implicar que las líneas se dibujan a favor de las manecillas del reloj. Así que esta regla de la mano derecha es bastante sencilla de aplicar. Para mostrar también la regla de la mano derecha, vamos a usar este app llamado Electromac. Aquí podemos ver un alambre, la corriente va hacia arriba y vemos las líneas de campo magnético. Podemos cambiar, ¿verdad?, la perspectiva a la cual estamos mirando este alambre, así que lo voy a colocar como si estuviese saliendo de la pantalla. Note que en este momento la corriente va hacia arriba y note que las líneas de campo magnético son círculos. La forma en que se escoge si las líneas se colocan en el sentido en contra de las manecillas del reloj o a favor es utilizando la regla de la mano derecha número 3. Esa lo que nos dice es que ponemos el dedo pulgar en la dirección de la corriente y en la manera en que los dedos cierran, así van a girar las líneas de campo. Si yo pongo la corriente hacia nosotros, de esta forma, el dedo pulgar estaría hacia arriba y note que entonces los dedos cerrarían en este sentido. Y por lo tanto, las líneas de campo magnético se ponen girando en contra de las manecillas del reloj. Si tuviésemos la perspectiva, el alambre en la misma perspectiva, pero la corriente entrando, ¿verdad?, como se muestra aquí, nuestra mano entonces, como la corriente va entrando, tendría que estar hacia abajo y note que ahora los dedos giran en el sentido contrario. Por lo tanto, las líneas van a tener este sentido que es a favor de las manecillas del reloj. Otra perspectiva que podemos tener es, por ejemplo, si tenemos el alambre en el plano de la pantalla, digamos así, ¿cómo entonces podemos dibujar el campo magnético? Pues en este lado el campo va a ser una cosa y al otro lado va a ser otra, ¿verdad? En un lado va a entrar y en el otro lado va a salir. Recuerde que las líneas de campo para este caso tienen la siguiente orientación. Van en este sentido. Si yo ahora pongo la perspectiva del alambre en el plano y miro el lado de acá, veo que las líneas van saliendo, ¿verdad? Quiere decir que el campo justo en la superficie, justo en el plano donde está el alambre, va hacia arriba, hacia afuera. Si ahora giramos la perspectiva y miramos al otro lado, en este lado el campo va entrando. Quiere decir que si la corriente va hacia arriba, en este lado el campo sale, en el otro lado el campo entra. Si usamos la regla de la mano derecha, es fácil de determinar, ¿verdad?, en qué lado entra y en qué lado sale. Usted pone el dedo pulgar en la dirección de la corriente, donde sus dedos toquen, ahí el campo va hacia adentro y al otro lado del alambre el campo tiene que salir. Bien, por ejemplo, digamos que tenemos aquí el alambre de esta manera. Usted usa la regla de la mano derecha, pone el dedo en la dirección de la corriente, los dedos tocan en este lado, así que en este lado es que el campo magnético va a estar entrando. Supongamos ahora que tenemos un alambre. Vamos a escoger la perspectiva con el alambre saliendo. Vamos a suponer que la corriente va hacia afuera y queremos determinar a cierta distancia del alambre cuál es la magnitud del campo magnético. Así que, de hecho, vamos a ponerlo un poco más cerca. Esto es un punto de observación, yo le voy a llamar el punto P, y queremos el campo determinar
la magnitud del campo magnético en el punto P. Pues, primero vamos a dibujar una línea de campo magnético que pase por ese punto, ¿verdad? Aquí estaría en el centro. ¿Verdad? Más o menos así. Aprovechamos para indicar que si la corriente sale, la regla de la mano derecha 3 dice que la orientación de las líneas de campo deben ser de esta manera. Por lo tanto, si yo fuese a dibujar el vector de campo en el punto P, pues dibujaría un vector tangente. Y este sería el campo en ese punto P. Vamos a llamarle B sub P. Ahora bien, lo que nos atañe ahora es saber la magnitud. Pues para saber la magnitud primero necesitamos saber a qué distancia se encuentra el punto P del alambre. Esa distancia la vamos a llamar R. Y entonces para calcular el campo B en ese punto de observación P, utilizamos la siguiente ecuación. Eso va a ser igual a mu0 por la corriente I dividido entre 2pi por R. Y esta ecuación, si el alambre es recto, nos permite calcular el campo si conocemos la corriente que fluye a través de él y la distancia del punto de observación al alambre. Ahora note que encontramos algo nuevo aquí, lo que es mu0. Mu0 se conoce como la permeabilidad del vacío. Permeabilidad del vacío. Y el valor que tiene es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amperio. Y es una constante, de hecho es una de las constantes más importantes en el electromagnetismo. Ya anteriormente habíamos visto epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Ahora estamos conociendo a mu0, que es la permeabilidad del vacío. Epsilon 0 básicamente define la escala de la intensidad de la fuerza eléctrica. Mu0, por otro lado, tiene ese mismo rol para el magnetismo. Es el que básicamente define cuán intensa es esa fuerza magnética. Si ahora tenemos la perspectiva del alambre, digamos, en la pantalla, digamos que tenemos aquí el alambre, que a través de ese alambre fluye una corriente, digamos que va hacia arriba, y el punto de observación, digamos que está localizado a esta distancia, P, sería el punto P. Pues básicamente lo que necesitamos es la distancia del alambre al punto. Y esta sería R. Y dada la corriente y R, y utilizando la ecuación matemática, podemos calcular cuánto es o cuál es la intensidad del campo en ese lugar.